a pasar o qué iba a hacer, pero no miraba la mano de Dios, la voz de Dios no la escuchaba, porque yo nunca había leído la Biblia. Cuando la leí, empecé a descubrir cuán equivocados estamos de la vida, cuánto nos hace falta para poder nosotros decir que somos seres humanos. Si no leemos la palabra de Dios, estamos ciegos completamente. Por eso es que vamos a estar en esta mañana allí leyendo la palabra, y ya va a ver usted por qué es importante tener una Biblia y leerla y escudriñarla. Voy a pedirle allí que si tiene Biblia, o en su celular si tiene, porque celular casi todos tienen, Biblia es que cuesta comprar. En el Salmo 119, 105, Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire qué bonito. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Usted sabe bien qué es una lámpara. Una lámpara que se ocupa para alumbrarnos. Hay unos foquitos que se le ponen baterías que, aunque no haya luz, uno puede alumbrar para encontrar algo. También los celulares tienen un foquito allí que cuando no hay luz, con el celular se puede alumbrar. Lo importante de una lámpara es para qué la ocupamos. Es para alumbrarnos, ¿verdad? Lógico. La lámpara es la que nos alumbra. Por eso dice allí: lámpara es a mis pies tu palabra. Con una lámpara usted se alumbra y encuentra lo que quiere. La Biblia se escribe como allí dice, que lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es una lámpara, ¿y sabe por qué? Porque ella es la que nos alumbra, la que nos ilumina, la que nos da sabiduría, la que nos abre los ojos. En ella podemos nosotros aprender todo lo que en la escuela no nos enseñaron, todo lo que en el colegio no nos enseñaron, todos los que fueron a la universidad, todas las cosas que allí no las aprendieron. En la Biblia va a aprender usted todo lo que usted quiera. Ella nos habla cómo vestirnos, nos habla cómo dormimos, cuánto tiempo necesitamos para dormir. Nos habla de todas las cosas que nosotros necesitamos para el cuerpo. Allí en la Biblia, si usted la lee y la escudriña, allí va a encontrar y ahí que todo lo que nosotros necesitamos, allí lo podemos aprender. Por eso es importante tener una Biblia, pero no solo tenerla, porque muchos tienen Biblia varias, pero llenas de polvo porque nunca las ocupan para leerlas. Pero muchos saben bien cómo descargar una Biblia en su celular. Le hablo mucho del celular porque eso no le falta. Yo creo que no hay un ser humano, serán pocos los que no tienen un celular, pero la mayoría lo tienen, aún los niños, los jóvenes, los ancianitos, todos tenemos un celular. Y allí también se puede descargar la Biblia para leerla, allí se lee fácilmente. Y aunque no haya luz, usted en el celular sí tiene cómo leer la palabra. Cada cosa que usted necesita y que no lo puede encontrar, y que esté afligido, que esté pasando pruebas, dificultades, qué sé yo qué, váyase allí al celular, descargue la Biblia y léala, y va a encontrar qué es lo que usted ocupa para su vida. Porque dice que lumbrera a mi camino, oiga. Es luz. La Biblia es luz para abrirnos los ojos, para que nosotros podamos ver y entender todo lo que ella nos enseña. Es bonito tener una Biblia
Porque así como necesitamos tanto una lámpara en la oscuridad, así necesitamos la Biblia para que nos ilumine, para que nos lleve allí, a donde nos va a llevar, que nos va a llevar a la vida eterna, porque también la vida eterna aquí lo encontramos, en este libro sagrado. El día de la Biblia es un día que todo mundo lo celebra. Unos andan en las calles con la Biblia en la mano, cantando y todo eso es bueno. Muchos usamos ese día para evangelizar, que también es bueno. El que no pueda salir a disfrutar, a celebrar, tal vez por algún impedimento y se queda en casita, allí agarre la Biblia y póngase a leerla, a meditarla y a darle gracias a Dios por tenerla y por estarles leyendo. Porque cuando nosotros leemos la palabra, nos está hablando Dios. ¿No es un privilegio hermoso ese de saber que Dios le está hablando a usted y a mí por medio de la palabra? Es maravilloso, porque allí podemos aprender todas las cosas que nunca las habíamos aprendido. Por eso dice, Segunda de Timoteo también nos dice allí, Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, oiga, corregir y capacitar para toda buena obra. Así nos dice Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para corregir y capacitar en toda buena obra. Por eso yo le decía al principio, no hay otro libro que nos enseñe más que la bendita palabra de Dios. La Biblia nos enseña todo. Nos enseña a corregirnos, a capacitarnos para toda buena obra. Ningún libro en la historia que usted haya leído le va a dar la capacidad, la sabiduría y toda la ciencia que usted necesita. Pero en la Biblia sí todo lo encontramos. Allí nos corregimos. Todos aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo y hemos tenido el privilegio de tener una Biblia y leerla y meditarla, sabemos que por medio de ella nos hemos corregido. Porque cuando nosotros no hemos leído la Biblia, usted puede ser un abogado, puede ser un ingeniero, puede ser cualquier título puede tener. Pero si usted no ha leído la Biblia y no se corrige por medio de ella, ningún libro lo va a corregir como lo va a corregir la palabra de Dios. Porque ella nos corrige y nos capacita. No tenemos necesidad de ir a otro libro que nos capacite como nos capacita la palabra de Dios. Por eso decimos la palabra de Dios. Es Dios mismo corrigiéndonos a nosotros. Muchas veces he pensado yo cuando escucho, me gusta escuchar a veces programas evangélicos y he escuchado muchas personas que dicen, Dios me dijo. Muchas personas tienen esa costumbre, Dios me dijo. Y tal vez ese día ni tan siquiera han agarrado la Biblia para estudiarla, pero se atreven a decir, Dios me dijo. Yo puedo decirle a usted, Dios me dijo, cuando yo he leído la palabra y por medio de ella, Dios me ha hablado y Dios me ha dicho en la porción que he leído lo que yo tengo que decir. Entonces sí, soy libre para decir, Dios me dijo este día lo que yo tengo que hacer. Pero si yo no he leído la Biblia, no la he meditado ese día,
No puedo irle a decir a alguien, Dios me dijo, solo porque yo quiera decir por mi propia fuerza, Dios me dijo. Cuando he aprendido bien claro en la palabra de Dios que solamente Él me habla por medio de la palabra. Solamente Él es el único que puede hablarle a usted cuando usted ha leído la bendita palabra de Dios y la ha puesto en práctica y la ha escudriñado. Antes de eso no puede decir que Dios le dijo porque está mintiendo. Porque está mintiendo. Por eso es que es bonito leer la palabra, porque allí nosotros entendemos. Pero ¿qué de aquellos que no tienen una Biblia y no quieren leerla? Se les lee y están viendo para otro lado, no ponen atención. Es triste, uno se aflige, se preocupa, porque uno quisiera que todos hayan leído la Biblia para que todos tengan la sabiduría necesaria que Dios quiere que cada de uno de nosotros la tengamos. Dichoso usted que ha leído la palabra de Dios. Dichoso aquel que Dios le habla por medio de la palabra. ¿Cuántas veces nos ha corregido? Si antes de haber leído la palabra nosotros éramos como un animalito. No entendíamos nada, no sabíamos nada, no sabíamos quién era Dios. No sabíamos que la voz de Dios la podíamos oír solo por medio de la palabra. Yo escucho la voz de Dios cuando leo la palabra, cuando me dice, hija mía o hijo mío, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios. Allí sí, yo sé que Él me está hablando por medio de la palabra. Cuando me dice, no te dejaré ni te desampararé, ese es Dios hablándonos, porque por medio de la palabra hemos aprendido eso. Yo soy feliz porque yo sé que no estoy sola, porque Él me ha dicho, hija, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días, así me dice la palabra. Léale y así le va a decir a usted también. Váyase a leer el libro de Josué. Allí va a aprender tantas cosas y usted va a saber que no está solo. Pero ¿cuándo? Cuando usted ha leído la Biblia, ha recibido allí mucha sabiduría, corrección, porque todo eso solamente en la palabra de Dios lo podemos ver. Allí es donde nos corregimos, allí es donde cambiamos. Aquí es donde nacemos de nuevo, porque la palabra nos dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oiga bien, eso es maravilloso, es lindo saber que en la palabra encontramos todo eso está escrito acá. Por eso nosotros vivimos sin temor, porque sabemos que Dios está con nosotros. Qué lindo cuando nosotros hemos leído la palabra de Dios y estamos confiados en que Él nos protege, Él nos guarda y seguimos leyéndola, porque por más que la leamos, que el mismo apóstol Pablo dijo que no todo lo sabía ya. Entonces nosotros no todo lo sabemos, pero por medio de ella vamos buscando. La palabra la escudriñamos cada día, Dios nos da una palabra nueva, nos capacita para la buena obra, para que nosotros hagamos buena obra, nos capacita para que nosotros oremos los unos por los otros, nos capacita para llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que necesita. Qué bueno es saber que Dios nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Quiero invitarle allí que lea también el libro de Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. También nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Siempre lo vengo diciendo desde antes, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz. Todo libro pasa de moda. Todo libro que hacen, todo libro que leen en la universidad, que leen en las escuelas, que leen en los colegios, todos pasan de moda. El único libro que jamás pasará de moda es la Biblia. Este es un libro sagrado, un libro eterno, inspirado por Dios. Dios mismo envió apóstoles y profetas para que escribieran este libro. Envió a sus hijos a escribir para que nosotros hoy en día todavía pudiésemos tener sabiduría por medio de él. Este libro jamás pasará de moda. El cielo y la tierra pasarán, dice esta bendita palabra, pero mi palabra no pasará jamás. Óigame, esto es algo de admirar, porque así nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará jamás. Porque esta palabra siempre va a existir hasta el día que Cristo venga, que la van a quitar y la van a quemar, pero va a ser porque Dios mismo así va a querer que sea. Por eso es que es bueno tener la palabra en la casa y leerla, escudriñarla, meditarla, vivirla, porque no es solo por leerla. Bueno, ponemos solo a leer y a leer, nunca vamos a entender. Siempre he acostumbrado que cada vez que voy a leer la Biblia, yo la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque yo sé que el Espíritu Santo me va a dar sabiduría para poder entenderla, para poder saber qué es lo que estoy leyendo y qué es lo que Dios me está hablando. Es bien bonito saber que por medio de ella nos hemos capacitado. Cada uno de los que hemos leído la Biblia, antes de leerla éramos perversos, vivíamos como animalitos, pero ya cuando fuimos y leímos la Biblia, allí pudimos saber que Dios nos iba a capacitar para una buena obra. Dejamos las malas palabras, que era una corrección de lo que leíamos en la primera, allí en el libro de Salmo 119, que todos sabemos que allí nosotros podemos aprender, porque dice que ella es la que nos, en 2 de Timoteo 3, 16, 17, pudimos aprender que allí por medio de ella Dios nos corrige y nos capacita para toda buena obra, esa es la palabra. Y yo sé que así es porque yo he sido corregida por medio de la palabra. Antes vivía sin entendimiento, no tenía la lámpara que alumbrara mi camino. Ahora la tengo para honra y gloria de Dios. Esta palabra linda es la que me guía. Y yo sé que cada uno de ustedes que la ha leído por medio de ella se ha guiado para poderse corregir. Ya los que éramos malcriados ya no somos, porque por medio de ella nos hemos corregido. Ya los que teníamos malas costumbres las dejamos, porque Dios nos ha enseñado por medio de ella y nos ha capacitado para la obra de Dios. Porque por eso es que Dios nos capacita, para que nosotros vayamos trabajando para la obra de Él. Allí en la congregación donde yo me congrego tenemos un misionero que nos capacita por medio de la palabra, que ya el que se pierde es porque quiere. Si estamos capacitándonos, recibiendo discipulados, abriéndonos más los ojos, porque Dios usa a sus siervos
para que capaciten por medio de la palabra, porque ellos nos aclaran bien la palabra de Dios, cómo poderla entender más, porque muchas veces la leemos y le pedimos a Dios que nos ayude a entenderla. Pero cuando nosotros recibimos un discipulado, allí sabemos muchas cosas que nosotros no podemos entender. Pero la palabra de Dios, siempre Dios manda personas para que nos ayuden, que nos capaciten, para poder entender lo que nosotros no entendemos. Porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, claro que sí. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios conoce bien nuestros pensamientos, las intenciones que tenemos en el corazón. Mucha gente dice, yo quiero ser buena, yo quiero ser hija de Dios, pero no puedo. Claro que sí puede. Porque si usted lee la Biblia y se pone a estudiarla, usted va a aprender muchas cosas. Por ejemplo, ahí en el Salmo 119, 105 que leíamos al principio, la palabra de Dios no es una distracción. La palabra de Dios es algo que ilumina las decisiones diarias de cada uno de nosotros. Ella es la que nos alumbra, la que ilumina el camino. Ella nos habla cómo vivir en familia, en el trabajo, con justicia y amor. Así nos habla el Señor, con justicia y amor. Cuando nos hallamos en la oscuridad moral y en duda, la Escritura nos arroja claridad, muestra la dirección que agrada a Dios. Ella nos muestra bien la dirección con la que nosotros podemos agradar a Dios. La Escritura es clara. Allí nos alumbra el camino, nos guía, nos enseña, nos capacita, nos fortalece. Pero cuando nosotros la leemos, pero ¿qué sucede muchas veces? Como les decía al principio, tenemos una escritura en la casa llena de polvo. Muchas personas, ¿sabe qué he visto yo muchas veces? Que le permiten a los niños jugar con la Biblia. Caramba, si supieran que esa es la palabra de Dios, que no es para juguete, qué distinto fuera. La Escritura nos habla allí en orden, bien clara, bien linda, en todos los versículos, capítulos y versículos que nosotros leemos. Si es que allí no hay ninguna duda, cómo usted puede criar a sus hijos, cómo usted puede guiarlos a la claridad, cómo usted puede corregir sus errores. Y no es que sea una opinión humana, una opinión de cada uno de nosotros, no. Es la voz de Dios. Este es un mes que se celebra, en un día celebramos este hermoso libro. Qué hermoso ese día, porque sabemos que muchas personas, también quiero decirles, y no vamos a obviar esto, que muchas personas solo ese día celebran el día de la Biblia. Llegan a la casa y la tiran y no la vuelven a leer, y eso es malo. Eso no es agradable ante los ojos de Dios, porque nosotros tenemos que estarla leyendo con frecuencia todos los días. Un versículo, un capítulo que usted lea diario sustenta el alma. Su corazón se alegra, su mente se aclara. Ahí llega la luz de la palabra a su mente, a su corazón. Hay que tener esa disciplina de estar leyendo la palabra de Dios. Por eso leerla y obedecerla transforma el carácter cristiano. Claro que sí, porque cuando nosotros la leemos
Yo la he leído 2 veces desde el principio hasta el fin y he aprendido bastante más cuando yo recibo discipulado, porque yo lo tomo como que es una lámpara para que yo pueda entender más la palabra de Dios. No se desanime, que esta palabra siempre le sirva a usted todos los días para que usted celebre todos los días la Biblia, no solo en septiembre, sino que todos los días celébrela en su corazón, en su mente, leyéndola. Aunque sea un poquito aparte ese tiempo, para que Dios por medio de ella le esté hablando y lo esté corrigiendo, porque cometemos muchos errores que en la palabra podemos aprender que no debemos de hacerlo. Hay una palabra que penetra y sana, que es la que leímos ahí de Hebreos 4:12. Y yo le puedo decir con convicción que la Escritura no es papel muerto. La Escritura es viva. La Escritura, cuando la leemos, nos habla a la conciencia. Nos confronta el orgullo que tenemos cada quien. Cuando nosotros la leemos, por eso yo les dije que ahí encontramos todo para podernos corregir. Nos confronta para quitarnos el orgullo, porque tenemos orgullos ocultos, claro que sí. Nos consuela las llagas cuando estamos enfermos, nos despierta la esperanza. La Biblia nos despierta cuando nosotros nos sentimos agotados, cuando nosotros creemos que ya no podemos más y nos vamos a leer un poquito de la palabra. Allí es donde el Señor nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Y esa palabra yo la tengo agarrada en lo más profundo de mi corazón y mi mente. No estamos solos, porque ella nos está alumbrando. Ella nos habla bien a la conciencia y nos despierta. La Biblia es el instrumento que sana y reforma cuando la recibimos con humildad. Oiga bien, es el alimento para nosotros. Es un instrumento que nos sana el alma, pero también cuando la recibimos con humildad, porque tenemos que ser humildes. Muchas veces hay personas que el orgullo no las deja ser felices, porque tal vez tienen un orgullo oculto y muchas veces que no pueden ocultarlo. Que yo soy lo mejor, que yo soy pastora, que yo soy profeta, que yo soy apóstol, y aquel gran orgullo que solo ellos pueden llevar, mientras que cuando somos humildes, Dios nos va transformando poco a poco. Con humildad tenemos que recibir la palabra. Cuando nosotros recibimos la palabra con humildad, sentimos deseos de evangelizar, deseos de cantar, de orar. Vamos al hospital a orar por los enfermos, vamos allí al materno infantil a orar por las embarazadas, a compartir. Vamos a visitar a las personas que no conocen de Dios y le damos la mano. Muchos caídos hay, que no ha habido quien vaya a darles la mano para que se levanten. Pero cuando nosotros recibimos la palabra de Dios con humildad, Dios nos manda que hagamos todo eso y con humildad lo hacemos. Para honra y gloria de Dios nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque Dios nos habla por medio de la palabra. Si nos ha transformado, es para hacernos un instrumento útil para Él. Él habla hasta lo más profundo del corazón. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros la leemos y la meditamos, pero si nosotros no ponemos en práctica lo que aprendemos, nada estamos haciendo. Tenemos que poner en práctica todo lo que la Biblia nos habla, que nosotros debemos de ser humildes, trabajar para el Señor sin hipocresía, sin estar pensando que soy que solo yo lo hago,
que solo yo soy el mejor. No, el Señor nos habla que desde el momento que Él nos transforma, Él quita todo orgullo. Y déjeme decirle para aquellos que tienen orgullos ocultos, que el orgullo es pecado. Es un pecado grave porque la palabra así lo dice, que el orgullo es pecado. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser humildes. También la Biblia nos habla como alimento espiritual. La Biblia es eso, es un alimento espiritual. Y eso es lo que nosotros a veces no entendemos. Mateo 4:4 nos da muchas referencias de eso, que Jesús mismo enseñó que el hombre no vive solo de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Oiga bien, el mismo Jesús nos enseñó que el hombre no vive solo de pan cuando fue tentado, cuando Satanás lo tentó. Y Él le dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oiga, qué terrible. No solo de pan vivirá el hombre, le dijo, solamente de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Alimentarnos de la Escritura es vital para resistir las tentaciones. Cuando nosotros vivimos escudriñando la Escritura, allí nosotros vamos a aprender todo eso, que es alimento para nosotros, para resistir las tentaciones. Nosotros por medio de ella es que podemos saber todo eso. Cómo resistir las tentaciones de Satanás. Porque Jesús nos enseñó y nos sigue enseñando hoy el día por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios. Hay que aprender a leerla y escudriñarla y allí vamos a saber que Dios mismo nos habla. Ya nos habló Jesús y nos sigue hablando, que nosotros tenemos que saber todo eso. Cómo resistir las tentaciones, creer en la santidad y mantenernos firmes en la fe. Todo eso lo aprendemos por medio de ella. Cuando nosotros leemos la palabra y aprendemos todo eso, sabemos que ella es el alimento para el alma, que nos ayuda a resistir las tentaciones, que nos ayuda a crecer en santidad, porque todo eso, mantenernos firmes en la fe. ¿Cómo nos mantenemos firmes en la fe nosotros? Leyendo la Escritura, escudriñándola, y llegamos allí a entender las cosas que Dios nos ha dejado escritas para que nosotros podamos vivir en fe, honrando al Señor, viviendo para Él, saboreando la Escritura, leyéndola, no dejarla que se llene de polvo, no dejarla que se la coma el comején, porque nosotros estamos dándole uso, ella se mantiene viva, porque es viva y eficaz, ¿verdad? Gloria a Dios, que la honra y la gloria sea para Dios. Nosotros tenemos que seguir aprendiendo allí cómo resistir las tentaciones, porque de lo contrario, si no leemos la Escritura, vamos a ser presa fácil para cualquier tentación. ¿Por qué creen ustedes que Jesús resistió las tentaciones? Porque Él oraba, Él ayunaba, oraba, iba de la oración, Él había estado en ayuno. Por eso Satanás no pudo, porque Él le supo contestar, porque no iba a permitir que Satanás se saliera con su hijo. Lo mismo hoy en día. Si usted se mantiene firme leyendo la palabra de Dios, ningún demonio va a tentarlo, porque usted va a tener la armadura de Dios. ¿Cómo decirle, vete de mí, Satanás? Conmigo no vas a poder, porque yo no voy a ser presa fácil tuya, porque estoy fortalecido con la palabra,
estoy escudriñando la Escritura y conmigo no vas a poder porque soy hijo e hija de Dios. Es bien bonito saber que también tenemos que aplicarla y ponerla en práctica para que toda la iglesia y para cada creyente pueda ponerla en práctica y saber que en ella encontramos la vida eterna, que en ella encontramos la salvación, que en ella encontramos sabiduría, que en ella tendremos la recompensa. En ella vivimos fuertes en la fe porque allí lo aprendemos, ¿verdad? No, así es que nosotros no debemos de dejar que el tiempo pase, por breve que sea el tiempo, nosotros tenemos que estarle leyendo. Leer la Biblia con regularidad, no dejemos que la Biblia sea un libro de consulta ocasional. Establezcamos un tiempo diario, por breve que sea, un poquito. Un rengloncito que usted lea de la palabra, un versículo cortito y se vaya allí y lo lee, allí va a encontrar que el justo por su fe vivirá. Allí va a encontrar todas las cosas que usted ignora, que nunca las ha. Por eso es que dice bien claro allí el Salmo 119, 105, bien claro nos habla, que lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera mi camino. Es una lámpara que se pierde el que quiere, porque nos está alumbrando, nos está iluminando, nos está guiando. ¿Cómo nosotros podemos de mantenernos firmes para cuando Cristo venga a estar preparados? No debemos de apartarnos, no debemos de ver este libro como que no vale nada, porque Él es la sabiduría para cada ser humano. Ahí encontramos nosotros la sabiduría, todo lo que ignoramos. Aquí lo encontramos clarito, bien clarito. Tampoco no es solo leerla, sino meditarla. No se trata solo de leer por leer. Pensemos en lo leído y preguntémosle a Dios por su aplicación, que nos aplique en la mente lo que hemos leído, que no sea solo por leerla, porque Dios nos va a dar la sabiduría meditándole, hay que meditar un poquito. Siempre nos ha dicho eso el pastor, que la Biblia no solo la debemos de leer, sino que debemos de meditarla, pedirle al Espíritu Santo sabiduría para poderla discernir y saber qué es lo que Dios nos ha hablado por medio de ella. Y también hay que compartirla, no solo leerla, no solo meditarla, sino también compartirla. En el día de la Biblia animemos a otros a conocer las Escrituras, grupos de lectura, estudios en la iglesia, recursos para jóvenes y niños. Hay muchos recursos cómo usted puede enseñar a un joven, muchos recursos cómo puede usted enseñar a un niño. El día de la Biblia es un día sagrado que nosotros debemos de animar a otros a escudriñar la Escritura, lo que estoy haciendo esta mañana yo, animándole a usted que pueda encontrar, que pueda saborearla, disfrutarla, sentir ese sabor que nosotros sentimos cuando la leemos. También hay que vivirla. La mejor proclamación es una vida conforme a la palabra, amor, perdón, integridad y servicio. Cuando nosotros hemos leído este libro, allí hemos aprendido el amor, cómo debemos de amar al pecador, cómo debemos de amar al vecino, cómo debemos de amar al que nos hace daño. No solo amar al que nos ama, porque ¿qué sentido tendría si nosotros solo estamos amando al que nos ama? Tenemos que amar al que nos odia, amarlo y decirle que está equivocado, que nosotros hemos leído la palabra y que allí hemos entendido el amor de Dies para nosotros. Y aunque siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros, oiga bien. Entonces nosotros tenemos que enseñar también acerca del amor, el perdón, que muchas veces eso es lo más difícil en la vida cristiana. Mucha gente no quiere perdonar y eso es lo más fácil porque en la palabra lo hemos aprendido que Cristo perdonó a los que lo crucificaron. Le hicieron tanto daño. Le dijeron ladrón, le dijeron mentiroso, le dijeron de todo, le hicieron de todo. Pero ¿qué dijo él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso es que yo les digo que el perdón no es muchos no pueden perdonar. Y para mí, ha sido lo más fácil. Porque solo dijo Jesús, sed imitadores de mí. ¿Cómo nosotros podemos imitar a Jesús? Cuando perdonamos. Y para mí esa es la mejor imitación que nosotros podemos tener de Jesús, perdonar a aquellos que nos hacen daño. Yo siempre les digo a mis hijos y a toda la gente que he tenido el privilegio de hablarles de Dios, que nada de lo que nos hagan a nosotros, absolutamente nada se compara con lo que le hicieron a Jesús. Y Él perdonó y nosotros, ¿por qué no? Sí lo podemos hacer. Eso para mí es lo más fácil. Tener amor para el pecador y perdón para los que nos hacen daño y también integridad para el servicio. Esto es maravilloso. Imagina una noche sin luz en el camino desconocido. Ponte a pensar, una noche sin luz en el camino establecido. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a hacer la voluntad de Dios. Yo sé que el tiempo ya se me fue, pero solo quiero decirles que celebrar la Biblia es celebrar al Dios que se revela y habla a cada uno de nosotros. Yo le invito ahora que usted, y le hago ese llamado, para que usted ponga una meta, aunque sea de 21 días, y leer un pasaje diario, aunque sean 5 minutos, pídale a Dios que le dé sabiduría y entendimiento para poder entender su palabra. Que Dios me lo bendiga. Esta ha sido la meditación de esta mañana para que usted medite y ha sido una enseñanza preciosa. Que Dios me lo bendiga a todos y adelante, siga estudiando la palabra.